Decenas de armenios muertos en enfrentamientos con el ejército soviético. George Bush ha regresado a la Casa Blanca después de 2 días de tratamiento cardíaco. El pacto autonómico y el de competitividad han centrado la reunión entre Felipe González y Jordi Pujol. 2 nuevos controles policiales en el estrecho para evitar la entrada de inmigrantes ilegales. La Guardia Civil recupera 1.320 kilos de cocaína que flotaban en playas gallegas. Noticias en TV1 con Jesús Hermida. Muy buenas tardes. Pues verán ustedes, quizá no haya más forma, o al menos yo no la encuentro, de decirlo, que preguntarlo. ¿Qué está pasando a estas horas en Armenia, una de las repúblicas soviéticas? Tenemos al menos una respuesta. Docenas de personas han resultado muertas en el asalto efectuado por el ejército soviético en el pueblo armenio de Boz-Kipar. Pero esa noticia nos llega del propio presidente de Armenia, Levon Ter-Petrosyan, quien desde luego identifica incluso la unidad, la cuarta, del ejército soviético que ha producido esas muertes. La respuesta total de lo que esté pasando no la tenemos todavía, pero lo que sabemos descubre cuando menos una otra punta de lanza en esa peligrosa tensión interna que vive la Unión Soviética. Un país o una sociedad que parecen acercarse cada vez más al más cada vez incierto de los estallidos. Vamos a Moscú. Allí, con ustedes, Xavier Silla. El presidente soviético Mikhail Gorbachev continúa con graves problemas para gobernar en la URSS. Después de haber conseguido un acuerdo con su rival Boris Yeltsin para acabar con la larga huelga de mineros, es incapaz de controlar a los comunistas ortodoxos, empeñados en desestabilizar a las repúblicas que quieren la independencia. Hoy, las autoridades independentistas de Armenia han denunciado que las tropas soviéticas han comenzado una ofensiva contra poblaciones armenias cercanas a la frontera con Azerbaiyán que ha causado decenas de muertos. Según los armenios, las tropas soviéticas han atacado con artillería pesada, tanques y helicópteros algunas poblaciones que han quedado destruidas. Los ataques de hoy se suman a los de hace una semana, cuando tropas soviéticas y azeríes fieles a Moscú asaltaron poblados armenios dentro de Azerbaiyán, causando 37 muertos. El presidente de Armenia, Ter-Petrosyan, asegura que la URSS ha declarado la guerra a Armenia para debilitar el movimiento independentista. Para él se repite el proceso de Lituania o de Georgia, donde tropas del Ministerio del Interior soviético actúan por su cuenta sin que el presidente Gorbachev pueda controlarlas. Hoy mismo el diario oficial del Partido Comunista, Pravda, justifica que como los políticos han sido incapaces de solucionar el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, las tropas soviéticas deben imponer el orden. La tensión en Armenia coincide con el final de los 2 meses de huelgas de los mineros después de que la URSS haya traspasado a la República de Rusia todas las competencias en minas. Sin duda, esta es una importante concesión de Gorbachev a Boris Yeltsin, que se prepara para ser elegido presidente democrático de Rusia en las elecciones del 12 de junio. El otro presidente del otro gran poder, el norteamericano Bush, ha vuelto a su casa, o sea, a la Casa Blanca. Su corazón, al parecer, aguanta. No necesita ser corregido por ninguna descarga eléctrica. Bastaron los medicamentos para controlar la arritmia. Sustos y conjeturas aparte sobre las cualificaciones y calificaciones de su vicepresidente para ocupar temporalmente el cargo, todo, de momento, vuelve a la normalidad. Demos constancia de ello. Nuria Ribó, Nueva York. El presidente Bush ha vuelto a la Casa Blanca, pero su corta estancia en el hospital ha puesto de manifiesto lo que todos se temían, la desconfianza generalizada que existe en la calle, en Estados Unidos, ante el temor de que el vicepresidente Quayle pueda asumir la presidencia, aunque solo sea de forma temporal. Ahora el peor problema de George Bush no es su corazón, sino su vicepresidente. Esa ha sido precisamente la principal preocupación que los periodistas le han comentado a su llegada a la Casa Blanca. Tiene mi total apoyo, está haciendo un trabajo de primera clase, ha dicho Bush antes de entrar a su despacho. Pero la desconfianza generalizada es un hecho, ya que según una última encuesta, el 66% de los norteamericanos no creen que Quayle pueda ser un buen presidente. Pero Bush se mantiene en sus 13 y Quayle seguirá haciendo de tándem con él en las elecciones del 92. De todas formas, la rápida vuelta a la Casa Blanca, cuando todavía está bajo control y medicación, podría ser una forma de acallar los rumores. Y como la normalidad se demuestra actuando, el presidente Bush ha recibido, según tenía previsto, al exministro de Exteriores soviético, Eduard Shevardnadze.
A pesar de todo, cierta incertidumbre ha calado en los ambientes económicos y hoy, tanto el dólar como Wall Street empezaron el día a la baja. Veamos ahora lo que pasa por aquí. Por ejemplo, a 9 días de que entre en vigor la obligatoriedad del visado para ciudadanos marroquíes que entren en España, también para ciudadanos de otros países del norte de África, continúan las tensiones en los puertos de embarque del Estrecho de Gibraltar. Ese visado tendrá que ser presentado 2 veces, una al obtener la tarjeta de embarque y otra al subir a la nave. Nos va a informar Nani Carvajal. Este doble control pretende evitar que se produzcan avalanchas de inmigrantes ilegales, tal y como viene sucediendo en los últimos días ante la entrada en vigor el próximo día 15 de la nueva ley de extranjería. A partir de esta fecha, los 2 nuevos controles acordados hoy serán realizados por las propias compañías navieras. Además, la dotación policial del puerto de Algeciras será ampliada con 20 agentes y se creará un centro de acogida para las personas que tienen pendiente un expediente de expulsión. El gobernador civil de Cádiz, Plácido Conde, ha señalado que con estas medidas se pretende solucionar al menos el 80% de los problemas planteados por los ilegales. Porque los problemas no se resuelven todos de una vez. Lamentablemente, yo sentiría que tuviéramos más accidentes de este tipo de los marroquíes o los ciudadanos de otros países que intenten entrar en patera en un día de levante. Durante este fin de semana, unos 5.000 magrebíes han sido repatriados en Algeciras por no tener la documentación en regla, y en los últimos días han muerto 2 personas al tirarse por la borda de un ferry y tratar de alcanzar la costa de forma ilegal. Y ahora, en unos segundos, verán ustedes a 2 personajes que no habían tenido una entrevista formal desde marzo de 1989. Hoy han hablado durante 3 horas. Nos referimos a Felipe González y a Jordi Pujol. Entre los temas que esos 2 personajes tenían sobre la mesa, había 2 pactos, el autonómico y el de competitividad. Y siguió la noticia Beatriz Pérez Perea. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, le ha transmitido a Felipe González su preocupación por el ritmo, a su juicio inadecuado, en el que España se está adaptando a la Comunidad Europea. Pujol no cree en un pacto de competitividad que se convierta en la firma o la foto de los responsables de distintos partidos. A su juicio, lo que tiene que haber es una política cuya responsabilidad principal sea del gobierno de la nación. Sobre todo, lo que nos preocupa es que la vuelta que habría que dar, el giro que habría que dar, ¿no?, para realmente mejorar a fondo nuestra competitividad, no acaba de darse. Durante la entrevista en el Palacio de la Moncloa, que ha durado 3 horas, Pujol le ha reiterado al presidente del Gobierno que el futuro pacto que cierre el desarrollo autonómico debe reflejar las diferencias históricas, lingüísticas y culturales de Cataluña. Según fuentes de la Moncloa, en su conversación con el presidente de la Generalitat, el jefe del Ejecutivo, Felipe González, ha planteado la necesidad de hacer una reflexión conjunta acerca de las responsabilidades de todos ante los desafíos que conlleva la construcción del Estado. Para ello, convendría, a juicio del presidente del Gobierno, pasar de la confrontación y el enfoque reivindicativo a la cooperación y la corresponsabilidad. En la rueda de prensa que ha celebrado después de la reunión, Jordi Pujol ha dicho que no reconoce al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, como interlocutor. El interlocutor del presidente de la Generalitat y el interlocutor del Gobierno de la Generalitat respecto a estas cosas es el presidente del Gobierno, no es el vicepresidente. Felipe González no ha querido comentar durante la entrevista las recientes críticas de Pujol hacia los socialistas para no mezclar, según fuentes de la Moncloa, lo que son relaciones institucionales con desviaciones que para algunos pueden venir impuestas por la proximidad de las elecciones. ¿Y qué hacían esos fardos que contenían más de 1000 kilos de cocaína pura, con un billete de banco, como si fuera una etiqueta en cada uno de ellos? ¿Qué hacían esos fardos en una playa de Galicia? ¿Cómo llegaron allí? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿O son cosas que la mar, como hace con tantas otras, ha dejado en la arena? Son preguntas que también se hace hoy la policía y de las que nos informa Reyes Ramos. En estas aguas de las playas coruñesas de Burbujas y Villarrube apareció flotando ayer el mayor alijo de cocaína aprendido en España. 1.300 kilos de esta droga que los pescadores de las aldeas próximas vieron flotando en unos fardos que consideraron sospechosos. Entre las hipótesis que baraja la policía no se ha descartado que la carga fuera fondeada en esta zona por algún mercante que hubiera colisionado en los últimos días. En la memoria de todos, el incidente del pesquero Díez Colomé, al que hundió hace 2 semanas con 12 tripulantes a bordo un barco que navegaba sin luces precisamente por estas aguas. Cada uno de los 44 fardos aprendidos contiene 30 kilos de cocaína de una gran pureza, y cada paquete viene identificado con un billete de dólar o un dracma griego, lo que puede indicar que proceden de diferentes cárteles del narcotráfico.
Mientras, en otro punto de Europa, Amberes, la policía belga ha localizado la empresa utilizada por el capo gallego Sito Miñanco para blanquear dinero procedente de la droga. A través de una compañía de paja llamada Talasa, llegó a blanquear más de 1.200 millones de pesetas anuales. Y en San Sebastián ha empezado hoy el juicio contra uno de los hombres de confianza de Sito Miñanco. Es otro histórico del narcotráfico gallego. Luis Falcón, alias Falconetti, el primer gran capo que transformó sus redes de contrabando de tabaco en una infraestructura para traficar con droga. Ese pesquero que acaba de citar Reyes, el Hermanos Díez Colomés II, que desapareció el 25 de abril con 12 hombres a bordo, ha sido localizado hundido a unos 185 metros de profundidad a 20 millas de la costa coruñesa, cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de su patrón. La bomba estaba compuesta al parecer por 10 kilos de amonal y fue colocada detrás de una garita de vigilancia en el puerto de Pasajes. En el atentado murió un guardia civil y otro resultó gravemente herido. Ocurrió hoy, informa Miguel Ángel Idígoras. Francisco Robles, de 21 años, asesinado esta mañana al ser alcanzado por un artefacto explosivo, es el quinto guardia civil que ha perdido la vida en una acción terrorista perpetrada en el puerto guipuzcoano de Pasajes. Con este último atentado son ya 14 los ataques que ha sufrido la Guardia Civil en estas instalaciones portuarias desde 1977. Los muelles y las garitas de vigilancia de la Guardia Civil se dominan perfectamente desde cualquiera de los altos que rodean el puerto de Pasajes, lo que hace sumamente fácil controlar los movimientos de los agentes dentro del recinto portuario. Esta mañana los autores del atentado pudieron vigilar a los dos guardias civiles desde los alrededores y explosionaron la bomba a distancia con un telemando cuando los dos agentes se disponían a inspeccionar la garita. Francisco Robles, de 21 años, fue alcanzado de lleno por el artefacto que contenía 10 kilos de amonal y su cuerpo quedó tendido a unos 40 metros de distancia. David Náñez, de 23 años, ha sufrido la amputación de la pierna derecha, destrozos en el labio inferior y heridas en los ojos. Intervenido de urgencia en la residencia sanitaria de San Sebastián, su estado ha sido calificado de muy grave. Los dos agentes llevaban destinados menos de un año en el País Vasco. Nuevo capítulo de declaraciones hoy en un juzgado de Madrid sobre ese tan traído y llevado asunto de las conversaciones telefónicas de José María Venegas. Dos testimonios, el de Augusto del Cader, director de la cadena SER, y el de Germán Álvarez Blanco, uno de los interlocutores de las conversaciones, según él mismo ha confirmado. Augusto del Cader ha esgrimido el principio periodístico, el secreto profesional de no revelar las fuentes para no identificar ante el juez al autor de las grabaciones. Informa Gemma García. En su declaración como testigo ante el juez, Augusto del Cader hizo uso del secreto profesional y declinó revelar el origen de las grabaciones que la cadena SER emitió el pasado 25 de abril. Así lo explicaba el director de la emisora al abandonar el juzgado. En mis declaraciones ante el juez me he acogido al secreto profesional para no revelar la identidad de mi fuente, no ya porque así me asiste la Constitución española, sino también porque creo que es un deber de ética profesional el mantener la confidencialidad de la fuente. Asimismo, del Cader aseguró que la decisión de difundir las cintas, aunque compleja, estuvo motivada únicamente por el interés público e informativo. También esta mañana ha prestado declaración el empresario y periodista Germán Álvarez Blanco, quien en su comparecencia ante el juez ha reconocido ser uno de los interlocutores de José María Venegas. Álvarez Blanco ha denunciado además la violación de su intimidad en un acto que calificó de espionaje telefónico. Los soldados españoles de la Brigada Paracaidista ya han establecido su campamento en el interior de Irak, en las afueras de la ciudad de Zaho, donde colaboran con el resto de las fuerzas multinacionales que garantizan la seguridad de los refugiados kurdos. La localización y limpieza de campos minados es la principal dificultad con la que se encuentran las tropas españolas, con las que compartió su trabajo hoy el enviado especial de Televisión Española, Francisco Muñoz. Las tropas españolas ya están instaladas en territorio iraquí, en la localidad de Zaho, muy cerca de la frontera entre Turquía e Irak. Y para ello no podían haber elegido mejor sitio, una antigua escuela de formación profesional abandonada por los iraquíes. El campamento base del ejército español está ya a pleno rendimiento, a pesar de que no han llegado hasta ahora más que 300 de los 500 soldados previstos. Hasta el momento han efectuado varias salidas de inspección del terreno, el establecimiento de un puesto de control y la instalación del hospital de campaña de Lemat.
Los soldados españoles, según el coronel Ledesma, al mando de las operaciones, se enfrentan a muchas dificultades y a pocos peligros. Dificultades todas y sacrificios más. Peligros, yo creo que en este momento no existe ninguno. El que ha corrido en prensa, que es cierto que existen campos de minas, están prácticamente todos señalizados. Existen campos de minas y se tiene conocimiento y hay mentalización de que hay algunas sin localizar. Nuestras acciones inicialmente están orientadas, y así lo exige el cumplimiento de la misión, sobre itinerarios principales, con ninguna exigencia de salirse de ellos, lo mínimo para establecer determinadas medidas, prácticamente a metros de las carreteras. Cuesta trabajo hacerse uno a la idea de que en un solo golpe de viento y de mar, cientos de miles de personas que poco antes vivían su vida de todos los días desaparezcan como disueltas en el agua. Ahora están, luego ya no. Pero es lo que ha ocurrido en Bangladesh por ese latigazo de la naturaleza que llamamos el ciclón. Las cifras en sí mismas son brutalmente impresionantes, 300.000 muertos que podrían ser, a informes que así lo dicen, hasta 500.000. Pero ni siquiera las cifras, aun en el caso de que pudieran cabernos verdaderamente en la cabeza, nos darían la medida de los inmensos sufrimientos humanos que han ocurrido y están ocurriendo en Bangladesh, donde la tragedia del ciclón llueve sobre el mojado de la miseria. Nos van a informar Ángeles Vandrés y Milagros Ayllón. Bangladesh es hoy un conjunto de pueblos fantasmas. Cada hora que pasa, los equipos de rescate recogen más y más cadáveres. Por ahora son 300.000 las personas que han perdido la vida, pero las autoridades temen que la cifra pueda llegar al 500.000. 7 días después del desastre, la imagen del país es de absoluta desolación. Miles de supervivientes podrían morir si no reciben ayuda inmediata. La falta de agua y de medicamentos ha hecho que el cólera se extienda de manera imparable. Ahora las tareas de rescate son casi imposibles. Los vientos impiden una y otra vez que los helicópteros lleguen a las zonas afectadas. Las pequeñas lanchas son los únicos medios de transporte. La falta de infraestructuras en el país ha agudizado la tragedia. La ayuda internacional ha comenzado a llegar a Bangladesh, pero todos coinciden en que nada es suficiente para un país devastado. Comprender la necesidad de esta pobre gente que realmente no tiene otra alternativa más que la ayuda que les podamos dar desde fuera. Nuestro corresponsal en París, Agustín Remesal, nos envía una crónica donde se habla de la hemofilia, esa enfermedad, hemopatía hereditaria, que dificulta la coagulación de la sangre, que afecta a algunas personas para las que una hemorragia puede ser peligrosa. Pero en el caso de las personas de las que ahora nos va a hablar desde París Agustín, hay otro peligro añadido, la amenaza de SIDA por contagio. Ninguno de los 300 hemofílicos graves que recibieron durante un año transfusiones de sangre con certificado oficial en centros como este, sospecharon que allí estaba el peligro. Resultado dramático, 300 de ellos adquirieron el SIDA y 165 han muerto ya. Uno de esos enfermos, de nombre Alan, al que le quedan pocas semanas de vida, ha llevado a los tribunales al Ministerio de Sanidad por supuesto delito criminal. Sus abogados prueban que los responsables de los centros de donación nunca avisaron a esos pacientes del terrible peligro. Se sabía que unos 80 millones de dosis de plasma suministrado en el 85 estaban contaminadas por el SIDA. Todos los concentrados coagulantes para hemofílicos contenían el virus producido por un 3% de donantes no controlados. El profesor Montañé, descubridor de ese virus, había advertido 2 años antes que el mismo podía ser desactivado calentando el plasma. El sello de confidencial esconde por ahora a los responsables. Se prometen indemnizaciones a cambio de renunciar a los pleitos. Demasiado cruel, arguyen los afectados, quienes arrastran en sus venas el terror de la muerte. Tenemos ahora una historia que nos cuenta que alguien, al parecer, quema automóviles por la noche. Al menos los quema en Madrid, a decenas. Una banda de pirómanos no se sabe, pero esa es una de las pistas que está siguiendo la policía, según nos informan Manuel Román y José Martas. A Saúl Rivas le salvó la campana. Un vecino vio llamas y llamó a los bomberos. Otras 6 personas tuvieron menos suerte. Alguien dedicó la madrugada del domingo a quemar coches. En esta calle de apenas 30 metros, 6 fueron pasto de las llamas.
Los pirómanos disfrutan viendo quemar, pero es que en este caso es que, vamos, no creo ni que puedan quedarse a verlo, porque lógicamente lo linchamos, está claro. El pirómano no ha perdido el tiempo este fin de semana. En solo 4 horas, las que hay entre las 3 y las 7 de la mañana, 12 vehículos quedaron reducidos a chatarra. Nadie sabe si se trata de un pirómano, si ha sido una banda organizada o sencillamente es una absurda moda. Lo único cierto es que en poco más de un mes, 48 coches que dormían en las calles de Madrid han amanecido así. El taxi de la familia Flores estuvo aquí aparcado desde el miércoles. Ayer alguien decidió gastarles una broma pesada. El coche era su única forma de vida. Bajamos a ver qué pasaba y qué se podía hacer. Nada, porque estaba el coche ya hecho un amasijo y no se pudo hacer nada. Esto es lo único que quedó del coche. El problema a partir de ahora es cobrar el seguro. Y es que después de quedarse sin coche, lo más probable es que no vean ni una peseta. Las compañías de seguros solo pagan lo pactado en la póliza si el incendio es fortuito. Pues no era broma. El concierto impromptu de Paul McCartney en Barcelona ha resultado ser una verdad. Tanto como las colas que se han formado para conseguir entradas, que por cierto, según dicen, se agotaron en 4 horas. Un complicado proceso con racionamiento de entradas incluido, del que ahora nos habla María José Sánchez. 2 entradas como estas han sido hoy motivo de disputa de miles de barceloneses. Solo los que han hecho cola durante más de 5 horas han podido conseguir este salvoconducto para poder ver a Paul McCartney. Apenas anunciada la venta de entradas, cientos de incondicionales han hecho cola pacientemente. Por ver al ídolo el próximo miércoles, muchos lo han abandonado todo esta mañana. He tenido que dar una excusa en el trabajo y sí, he venido enseguida. Un halo de misterio rodea este concierto. McCartney lo anunciaba de forma inesperada. Quería actuar en un sitio pequeño para evitar aglomeraciones. Aún así, cuando pasadas las 3 de la tarde se han agotado las entradas, en la reventa ya aparecían precios que triplicaban al inicial de 2.800 pesetas. Y es que el concierto del ex-Beatle ha sacudido a los barceloneses. Algunos quieren verle por primera vez, otros recordar viejas pasiones. Yo fui, te puedo decir la fecha, julio de 1975, en la Monumental. Actuaron a las 12 menos cuarto así y los teloneros fueron el conjunto catalán, los Mustangs. Los Sires, más bien dicho. El año pasado Paul McCartney actuaba en Madrid, pero desde que actuó con los Beatles hace 26 años no había vuelto a Barcelona. Para algunos es como si fuera ayer. Y ahora las historias deportivas que comienzan con 1 centímetro y con 1 metro. Medidas ambas que establecen nuevos récords deportivos y que aparecen en la información de Juan Bautista Asensi. Los 2 récords del mundo tienen en común el que han sido batidos esta misma tarde en Japón. Pero mientras el soviético Sergei Bubka sigue fiel a su línea de ir superando las marcas mundiales de centímetro en centímetro para cobrar 5 millones de pesetas por récord, el finlandés Seppo Räty ha lanzado la jabalina a una distancia de 91 metros y 98 centímetros, 1 metro más que el anterior registro. Bubka, que hace poco más de un mes fijó la plusmarca mundial bajo techo en 6.12, comienza ahora con los récords al aire libre. Hoy superó el listón situado a 6 metros 7 centímetros. La jabalina cuenta cada vez más con problemas para la seguridad de los espectadores. Hace 4 años se modificó la jabalina dotándole de mayor peso y variándole el centro de gravedad, pero es inútil. Los lanzadores siguen progresando día a día y prueba de ello es, como hoy ha sucedido, que los récords se baten de metro en metro. Y en ciclismo, pues Melchor Mauri, natural de Vic, tenía un sueño: llegar a su ciudad natal cuando la Vuelta a España pasase por ella con el jersey amarillo de líder en sus espaldas. Bien, la Vuelta llega mañana a Vic y Melchor Mauri ya sabe que ha conseguido ese sueño. Se lo dio la etapa de hoy y Ramón Pizarro lo cuenta. Solo hay 6 años de diferencia entre ellos. Manolo Saiz y Melchor Mauri, director y corredor, mantienen una historia de fidelidad absoluta que hoy ha dado uno de sus mejores frutos. Melchor Mauri podrá cumplir su sueño dorado de pasar delante de su casa vestido de amarillo. Este catalán de Vic ha estado a las órdenes de su director desde su época de juvenil. Mauri tiene 25 años, Saiz tan solo 31, pero es casi como un padre para Melchor, que incluso ha abandonado equipos en los que militaba en busca de la compañía de Saiz. Nadie dentro del mundo del ciclismo conoce como Manolo los íntimos anhelos, las penas, los secretos y las posibilidades de su pupilo. Mauri, el líder de la Vuelta, ha hecho hoy la carrera de su vida. En un día con el crono como señor, Melchor ha demostrado ser además el mejor contrarrelojista. Ya ha ganado en esta ronda por tríos, por equipos e individualmente.
El joven corredor ha conseguido la ilusión de que su familia lo vea de amarillo. La larga historia de fidelidad con Manolo Sainz ha vivido uno de sus más bellos episodios. Después llegará la montaña y la carretera dirá otra cosa. Y en fútbol, la Liga Española está, según dicen todos a efectos del ganador, virtualmente terminada. El Barcelona aún tiene, como se dice en tenis, 5 match points por delante y pueden sobrarle 4 para ser el campeón. Será por eso quizá que la feria o el mercado de los fichajes se ha abierto más temprano en esta temporada. Una consideración que nos va a hacer ahora Rafael Marichalar. En plena temporada, con contratos en vigor, clubes y jugadores se lanzan a la mejor forma de explotar sus intereses. 300 millones como indemnización para rescindir un contrato, caso de Goicoechea con el Barcelona, es cantidad que resulta asequible a determinados clubes. El Madrid ha ofertado hasta cerca de 150 millones de ficha anual y el Atlético una cantidad muy superior. Ante las ofertas y aprovechando la situación, el representante de Goicoechea ha cifrado en 200 millones por temporada su contrato. La directiva catalana se ha movilizado y Johan Cruyff se enfurece porque todo esto, dice, puede desestabilizar al Barcelona. A Jesús Gil, precisamente el Barcelona, le ha dado un pisotón y se ha hecho con los servicios del defensa internacional Juan Carlos. El presidente atlético contraataca y quiere fichar al barcelonista Soler y traspasar a Italia al portugués Futre, que le costó 400 millones más otros tantos de ficha, y el austríaco Rodas lo quiere también vender, si encuentra comprador. Comprar, vender y hasta cambiar. Esta es la feria. Y todo sobre millones, cientos, miles de millones. Parece como si el fútbol español navegara sobre la opulencia y lo que hace es remar pesadamente sobre una deuda de 36.000 millones. Y en este punto, si no estuvo usted con nosotros desde el principio, en el sumario podrá encontrar la relación de las noticias más notables de cuantas esta noche les hemos contado. Decenas de armenios muertos en enfrentamientos con el ejército soviético. George Bush ha regresado a la Casa Blanca después de 2 días de tratamiento cardíaco. El pacto autonómico y el de competitividad han centrado la reunión entre Felipe González y Jordi Pujol. 2 nuevos controles policiales en el estrecho para evitar la entrada de inmigrantes ilegales. La Guardia Civil recupera 1.320 kilos de cocaína que flotaban en playas gallegas. Y es lo que ocurrió este lunes. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Más información en Diario Noche de TV1 y en La 2. Carlos Sainz y los productos Repsol vuelven a triunfar en un rally del Campeonato del Mundo. Enhorabuena. Repsol, la experiencia del triunfo. Repsol les ofrece... Muy buenas noches, o más bien buenas tardes, porque a esta hora todavía hay luz solar en casi toda España. La semana ha comenzado con buen tiempo en algunas zonas del sur, en Andalucía y en Canarias concretamente, mientras que en el resto de España el ambiente fue fresco, frío o incluso muy frío, según las zonas. En este mapa podemos apreciar ese claro contraste de temperaturas entre las comarcas meridionales y las septentrionales. 25 grados se alcanzaron en Sevilla, fue la máxima de España, mientras que a esa misma hora el mercurio llegaba tan solo a los 7 grados en Pamplona. En los comienzos de la mañana la nubosidad era abundante, como ven en Baleares, se producían chubascos importantes en algunos puntos de esas islas. Posteriormente la situación ha ido mejorando allí, pero vemos cómo la nubosidad ha sido abundante a lo largo de todo el día en el tercio norte, es decir, en la vertiente cantábrica, la cuenca alta del Ebro y del Duero, y posteriormente también los núcleos nubosos se extendieron por muchas zonas del resto del Ebro y de Cataluña, donde de nuevo han hecho acto de presencia los chubascos. En este mapa previsto para el mediodía de mañana apreciamos el anticiclón sobre el Atlántico, pero no tan cerca ya de las Islas Británicas. No obstante, sigue favoreciendo los vientos de componente norte sobre la geografía peninsular, aunque ya no serán tan marcados. Lo que sí sigue siendo importante
Aunque esto no quede lógicamente reflejado en este mapa, es la situación en las capas altas de la atmósfera. El aire está frío y por lo tanto hay condiciones claras de inestabilidad, especialmente en el norte. Habrá lluvias en Galicia, en general en toda la vertiente cantábrica, pueden ser los chubascos a veces tormentosos, también precipitaciones por otros puntos de Navarra, La Rioja, Aragón, y ya durante la tarde esas precipitaciones se pueden extender al centro y a otras zonas próximas al Mediterráneo. Como ven, en puntos altos, como viene siendo habitual desde que existe esta situación, puede de nuevo aparecer la nieve, sobre todo en los Pirineos. Algún chubasco, poco importante, podría producirse en Canarias, especialmente en las islas occidentales. Y por supuesto, las temperaturas seguirán siendo bajas para esta época del año. El mapa de olas nos refleja que esta mañana se alcanzaban alturas de hasta 4 metros en algunas zonas atlánticas, concretamente la zona marítima de San Vicente. Una situación parecida a la de mañana en esas mismas zonas, si acaso, con una cierta tendencia a la mejoría ya por la parte occidental, es decir, por la parte oeste de Azores, pero en cambio quizás empeore algo en las zonas mediterráneas y especialmente en la del Golfo de León. Este es el pronóstico para mañana. Seguramente, sin duda, se preguntarán ustedes hasta cuándo va a durar esta anómala situación. Pues bien, les diré que por de pronto, pasado mañana, quizás se generalicen las lluvias y que antes del final de la semana será muy difícil que alcancemos una situación atmosférica que nos haga hablar de temperaturas en consonancia con esta época. Muy buenas noches.